Postdata TV. Domingo 28 de mayo, amigos, bienvenidos a esto que es Sala de Prensa, un tiempo de intimidad al interior de una reunión de periodistas, un tiempo donde analizamos el acontecer nacional e internacional. Rápidamente doy la bienvenida a mis queridos amigos, hoy pasando horas del Día de la Madre, y damos nuestro saludo a nuestras madres. Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo están, compañeros? A todos los que nos sintonizan a esta hora de la noche a través de las pantallas de Postdata TV. Sin duda, un fin de semana marcada de celebraciones, sobre todo para los bolivianos, que no solo recordamos el Día de las Madres, que no debiera ser el único día para celebrarla y simplemente agasajarla, pero también hemos celebrado lo que son a las heroínas de la Coronilla en Cochabamba, mujeres valerosas que sin duda no dudaron ellas en defender nuestro territorio al momento de la emancipación española. Sin duda, un fin de semana que ha estado cargado de historia y también de celebraciones. Esperemos que usted en casa también haya tenido la oportunidad de celebrar, a todas las mamás en nuestro territorio. Mujeres valerosas, no solo las heroínas de la Coronilla, sino también aquellas heroínas del hogar que día a día batallan con los quehaceres de la casa, están batallando con ahora el incremento de los precios, tienen que hacer alcanzar el dinero que tienen para todo un mes, entre tantas cosas que es la labor de una madre que vela por sus hijos. Wendy, ¿cómo estás? Un saludo a tu mamá. ¿Cómo están, compañeros? Así es, agradecerles a todos los telespectadores que nos sintonizan a esta hora de la noche. Nosotros estamos muy felices porque estamos nuevamente regalándoles una noche de análisis del noticiero y sin duda... vuelvo a recalcar, como decían mis compañeros, ayer se celebraba el Día de las Madres. Yo sinceramente lo espero ansiosa, como si fuera mis cumpleaños, porque es una fecha muy especial, porque yo tengo una mamá que vale oro, es una gran mamá, y le mando saludos a través de las pantallas de Postdata TV y felicitaciones a todas las mamás en este día. Felicitaciones a todas las mamás, y hay madres que son padre y madre en el hogar, cumplen la doble función, y es más todavía el esfuerzo que se lleva adelante en este tiempo donde se puede ver cómo está muchas veces la juventud. Encaminar a los niños es más costoso debido a la tecnología, Martín. Sí, efectivamente. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes que una vez más nos sintonizan a través de Postdata TV, el cable Tigo número 85. Una semana de celebraciones, porque no hay que olvidar que también se ha celebrado el aniversario de Chuquisaca, el primer grito libertario de América Latina. Y bueno, un saludo a todas las madres que están en su casa, especialmente a sus mamás. Yo creo que para todos nuestras madres es la única. La mía está en el cielo y desde allá iluminándome, guiándome, protegiéndome. Bueno, pero además ha sido una semana bastante movida de información también. Una semana con mucha información, una semana que se homenajeó, ya lo dijiste, Martina, a Chuquisaca, se homenajeó a la madre, pero hablamos de las madres. Cada madre tiene su esencia y hay frases que son icónicas de las madres, como cuando hacemos perder algo o no encontramos algo y nos dice, ¿y si encuentro, qué te hago? Y si encuentro, y ahí ya sabemos que ya sabe dónde está. La llamada de atención. La llamada de atención. Que es típico de las mamás de, te vas de la casa. Ay, no. En la casa vas a ver, dicen, ¿no? Algunas de las frases, César, que lo dicen las mamás. Bueno, una de las frases que me acuerdo más que todo de mi abuela, ¿no? Decía,
sería cuando a veces me portaba yo mal, mi abuela decía, cuidado, haces eso, lloras, y encima otro más, ahí te voy a aumentar. Como ¿no? si te caes, si te caes otra vez te voy a dar. Exactamente, de lo que ya estás llorando, te voy a dar uno más para que vayas a llorar. Pero bueno, igual, hay que hacer una reconsideración para con todas las madres, no solamente de Bolivia, todas las mamás, a temprana o tardía edad, siempre es bueno reconocer ese amor incondicional que tiene para con todas las personas, y creo que es una noble labor, es un noble acto que ellas hacen. Incluso cuando nosotros somos viejos, nuestras mamás siempre nos adulan en todo sentido, ya sean personas, como ustedes lo decían, no solamente son mamás, sino también son padres que hacen la función de mamá, pero aún así hay que saber reconocer esa noble labor para con todas las mamás que están habitando en este mundo. Y dicen algunas mamás que el trabajo más duro es cuando los hijos ya se casan, porque ahí vienen más conflictos, vienen más preocupaciones, puesto que ya no están al seno de las madres. Hoy yo no tengo a mi mamá, pero sin embargo mando un saludo muy grande a todas las madres que se encuentran en nuestro territorio boliviano y a nivel internacional, si es que nos observan, muy grande, puesto que es una labor sacrificada, una labor de vivencia para el prójimo, porque tu prójimo es tu hijo. Entonces ahí se ve el verdadero amor que muchas madres te reflejan día a día con el sacrificio. Muchas se quitan el pan que podrían llevar a su boca por darles a sus hijos. Muchas felicidades. Y se las quiere mucho y se las valora mucho. No solo el Día de la Madre, sino el amor se tiene que demostrar día tras día, dándole los gustos a la mamá, dando el cariño, un abrazo que no cuesta nada, que puede ser dado todos los días. Un beso, no es decir, soy grande, me da vergüenza darle un beso a mi mamá, no. Denle un abrazo, denle un beso. Y algunos dicen, Miriam, perdón que te corte, que a la medida que van pasando los años, ya cuando uno tiene 20, 24, 25, recién valora el sacrificio que han hecho los padres por los hijos. Porque yo recuerdo, y siempre me dice mi mamá, ¿no? Yo desde que quedé embarazada de ti ya me empecé a preocupar. Ya me empecé a preocupar y me gustaría vivir hasta verte y morir. Prefiero 1000 veces vivir más años para ver cómo va a ser el transcurso de tu vida. Y yo siempre estoy muy agradecida con mi mamá porque ella siempre me ha apoyado en todo, y todo lo que yo soy gracias a ella, siempre lo digo. Es que el amor de la madre es incondicional, incomparable, porque las madres son protectoras, son consejeras, son amigas, increíblemente el amor y que hasta puede dar. socapadoras. Te diré, y muchas peleas con los papás ocurren por eso, ¿no? Porque las mamás socapan a los hijos y a las hijas, ¿no? Y es que ahí cometen también error los hijos. Y la mamá tiene que también tener en cuenta, si está con su esposo, que es mujer antes que madre. Sí. Ahora ya cuando se separa es madre antes que mujer. Sí, es que, bueno, Dios ha dado una misión muy grande a las mujeres, el ser madres. Y eso es la realización. Por eso cuando me dicen ahí las jovencitas, yo no voy a tener hijos, sabes, no te vas a realizar como mujer, porque la realización de la mujer es ser madre. Sé que hay debates, pero la opinión es pero ajena, lo único que puedo aconsejar a todos aquellos que tienen la dicha de tener sus madres y sus padres, los cuiden, sí, pero sobre todas las cosas, los respeten. El respeto es la retribución del amor más grande que uno como hijo puede dar. Aprovéchenlas, mímenlas, sáquenlas a comer el fin de semana. En vez de irse de jarana con los amigos, pues llévenle a la mamá, llévenle al papá, o sea, llévenle a la de jarana a la mamá, ¿no? Ya, mi mamá era muy alegre, por ejemplo, y yo tenía que estar detrás de ella contratando la banda, sí, la banda, porque era muy alegre, pese que era mayor. Entonces, yo les digo, aprovechen a sus mamás, porque cuando no las tenemos, realmente las sentimos lejos, las extrañamos, y algunos, porque yo la he valorado siempre cuando he estado viva,
pero también recién las valoran y es tarde. Y recién se arrepienten mucho. Es tarde. En mi caso, alguien me decía, ¿te arrepientes de algo porque tu mamá no está? No, porque yo a mi mamá le he mimado, le he dado todo lo que ha querido. Ya, me convencía de quedarme en la casa, ya era yo su esclava. Pero yo veo en muchas ocasiones, y es el diario vivir de nosotros, observar la vida de distintas personas, que no se valoran muchas madres. Y cuando mueren, recién se arrepienten. ¿Por qué no le he dado un plato de comida? ¿Por qué no se le he llevado esto? Le gustaba. Exacto. ¿Por qué no le he dicho esto? ¿Por qué le he gritado? ¿Por qué le he reñido? Cuando estás vivo, tienes que llevarle flores. Cuando estás vivo, tienes que darle cariño. No después. ¿De qué sirve llevar flores al cementerio? Claro, ya ni las ve. No, Sí. es Claro, eso es cierto. Sin duda los consejos están ahí también para que no sea solo un 27 de mayo, sino los 365 días del año, todos los meses, semanas, años de nuestra vida, siempre honrar padre y madre, dice. Podemos, Es uno de los mandamientos. Hasta el último podemos día. destacar que existen buenas madres, como dicen, luchadoras. Yo me siento muy orgullosa de tener una madre que no solamente cumple la función de mamá, sino también de papá, pero también hay malas madres. Hay de todo en la viña del Señor y sin duda Sí, vamos a estar... las que engendran, Claro. ¿no? Mamá es la que te cría, la que te cuida, pero las que engendran y tienen a sus hijos y las abandonan no son madres. En algún momento nos dará un programa de sala de prensa para hablar de toda esta temática y sin duda esperamos que la haya pasado súper bien este fin de semana, una semana de festejos, una semana donde vamos a continuar hablando de mujeres que en muchos casos son Mujeres mamás, luchadoras, son podemos ejemplos. Mujeres luchadoras, ahí denominar de está. esa forma. Hablaba Martín de respeto, mujeres luchadoras, hemos visto un Mujeres que cuadrilátero. somos ejemplo. Mujeres que son ejemplo. Hemos visto un cuadrilátero en la Exacto. Asamblea Legislativa Plurinacional esta semana de mujeres, algunas madres, algunas no, controversia y bochorno en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero antes, repasamos qué es lo que pasaba en la Asamblea Legislativa antes de que ocurra estos jalones de pelos y patadas y todo lo que había en el pleno de la Asamblea Legislativa. Escuchemos al Rodrigo Paz, que tuvo una intervención destacada. El concepto del liderazgo por lo cual se genera el partido es dueño del gobierno y el gobierno es dueño del Estado. Son la única fuerza que pueden generar estructura de poder. El problema, estimados demás, es que hoy día pues billetera mata galán. El galán está en el chapare y la billetera está aquí al frente pues. Y ese es el grave problema, la división de la billetera que mata al galán. Y ese es el verdadero problema hoy día en la división de... Mire, señor ministro, lo felicito por sus 27, vi en la prensa en 4 o 5 días, 27 megafábricas al narco. Pero ni un preso. Señor presidente, usted es el segundo de este Estado plurinacional, de este gobierno. Se está volviendo tranca para las aspiraciones de los bolivianos y a través de la injusticia se vuelve tranca. Y yo estoy de acuerdo, se encata, se acaba. Pero también los 180 muertos que hubieron en el gobierno de Evo Morales y todos los muertos de la democracia, que se investiguen todos esos, así como se secuestran y se meten gobernadores a la cárcel. Hagan pues la verdad con aquellos jueces y fiscales que dejan libres por una botella de whisky y unos cuantos dólares asesinos en Bolivia. Esto no corresponde a la verdad, ministro. Rodrigo Paz hablaba en la interpelación al ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, quien fue nuevamente, reiteramos, interpelado por la aprehensión de Luis Fernando Camacho y el procedimiento que se tuvo en la aprehensión. Paz reiteraba, 27 operativos, 27 fábricas encontradas en el Chapare, pero ni una aprendido. Se cuestionó en varias oportunidades la labor del ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, quien hablaba de fascismo, de racismo en plena interpelación. Incluso consideró... Los mismos interpelados señalaban que no había llegado a responder ni siquiera las 11 preguntas que se le había cuestionado para esta interpelación sobre el operativo a la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho un Día de los Inocentes, un 28 de diciembre de la gestión pasada. Y ahí yo voy, Pensábamos. nadie lo creía, nadie. A mí me Pensábamos que decían, era una fake. sí, lo han aprendido, no creo que sea
una estrategia buena del gobierno, decía, puesto que no era posible. Esto le iba a desmedro al gobierno y a la imagen del gobierno, por un lado, del oriente, pero para el occidente, que es el Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro, era bueno. Claro, incluso recordemos que en varias oportunidades había sido citado a declarar en la Fiscalía en Santa Cruz y siempre había el tema de los grupos afines que iban a bloquear, los mismos fiscales denunciaron amedrentamiento, que eran amenazados, que no se le podía tomar la declaración y al final no se presentó y tenía ya una culminatoria a presentarse. Él sabía que tenía que presentarse y esa fue la excusa perfecta para este operativo donde incluso había agentes encubiertos, agentes antimotines, y él tenía guardaespaldas incluso con entrenamiento militar, se dijo. Alrededor del mediodía, cuando él ya estaba ingresando a su domicilio, fue cuando él fue sorprendido con la aprehensión y esto se debe al caso denominado Golpe de Estado 1. Sin embargo, más adelante, ya este caso fue presentado, esta denuncia fue presentada por la exdiputada Lidia Patti. Sin embargo, se manifestaron muchos seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho, específicamente la asamblea Paola Aguirre, quien mencionó que él fue secuestrado y no fue aprehendido como debería ser legalmente. Martín. Bueno, haciendo esa recopilación de lo que ha sido la detención, el objeto de la interpelación fue precisamente todo ese desenlace que se ha efectuado en la aprehensión de Camacho, pero como decía Isabel, no se ha llegado a responder todas las preguntas. Y lo lamentable es que bueno, hay una supuesta división, pero cuando se trata de fiscalizar en el Poder Legislativo, el MAS se une para salvar a los ministros. Irónicamente salen después salen a cuestionar al ministro. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando en la Asamblea? Más allá de que haya evistas, arcistas y oposición, ¿está cumpliendo la Asamblea Legislativa su labor de fiscalización? Yo recuerdo que antes las interpelaciones eran bien temidas, que un ministro llegue a una interpelación y si él salía interpelado, era su destitución inmediata. Es más, en algunos casos ni llegaban a la interpelación porque el presidente asumía ya la responsabilidad de... Pero no había destitución, solo era censura. Recordemos que el 2019 en la gestión de Eva Copa se puso la determinación de que se tiene 24 horas para la destitución del ministro censurado, no antes. No, pero la censura tiene un ministro censurado, eso, o sea, indirectamente, no dice la ley tienes que destituirlo. Un ministro censurado es un ministro no calificado para ejercer el cargo. Eso antes del 2016, antes de que entre Evo Morales, porque durante Evo Morales han asistido 20.000, han habido interpelaciones y todos han salido aplaudidos, ¿no ve? Exactamente. Entonces, pues hablo del 2016, antes un ministro censurado era destituido. Pusieron dos ministros, uno en la gestión de Jaime Paz Zamora y el otro en la gestión de Víctor Paz, si no me equivoco, en la última fase. Uno de los momentos que también objetaba la interpelación del ministro era en causa del gobernador Luis Fernando Camacho, ¿no? Que ahora ya está más... Ha pesado, este pasado miércoles decían que pesaba 20 kilos menos y es más, se le había sumado incluso en este caso 60 días más el tema de la detención. Y la razón por la cual se llevó a cabo la interpelación en el cual el ministro recibió varias críticas de los diputados, porque él mencionaba y reiteraron de que la aprehensión no era la forma correcta y que habría sido un secuestro por parte de los detectives. Decían los legisladores. Sin embargo, el ministro en plena interpelación afirmaba que se le mostró la orden de aprehensión a Luis Fernando Camacho. Su hijo dijo que no respondió ninguna de las preguntas, de las 11 preguntas de la interpelación. Escuchemos a Luis Fernando Camacho, también el hijo. Evade las preguntas sobre dar nombres de las personas que participaron de este abuso y sin embargo dice que la policía metió procesos a los abusivos. Con un cartel en mano llegó a la Asamblea Legislativa
Sí, liberen a mi papá, ¿no? Exactamente fue la frase que él escribió para ingresar a la interpelación previo a las preguntas que se iban a realizar en contra del ministro Carlos Eduardo del Castillo. Una interpelación que duró aproximadamente 3 horas en responder las preguntas del ministro y posterior a ellos tuvo la determinación de la Asamblea Legislativa, quien con 88 votos salvó de la censura a Carlos Eduardo del Castillo. Le fue mejor que a Montaño. Le fue mucho mejor que a Montaño. Es que Montaño también es odiado por los evistas, ¿no ve? Entonces, en este caso, el tema le favoreció del Castillo, puesto que la aprehensión de Fernando Camacho no puede ser censurada, no puede ser rechazada por el movimiento Ahora, ellos socialista. dicen secuestro. ¿Ha habido solicitud de rescate? Además, el ministro de Creo que Gobierno, no. posterior a la aprehensión que hubo en la gestión pasada, él ratificó varias veces que ya se le había anticipado y se le había emitido ya la citación de orden de apremium al gobernador Luis Fernando Camacho, motivo por el cual algunos legisladores no dijeron nada, pero algunos opositores ya reclamaron y volvieron a manifestarse exigiendo a que lo liberen. Sin embargo, él continúa recluido. Es más, por el caso denominado decretazo, continúa con la detención preventiva. Bueno, y continuemos revisando qué es lo que ha ocurrido, porque precisamente esta interpelación y las declaraciones del ministro que señalaba que iba más en contra de la oposición, exacto, las declaraciones ocasionaron precisamente estas imágenes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí tenemos lo que ocurría. ¿Y por qué hablábamos de mujeres luchadoras? Hablamos de asambleístas, tanto de oposición como de oficialismo. Asambleístas de las 3 fuerzas políticas enfrentadas en un arduoso cuadrilátero en pleno hemiciclo. Y a mí me gusta esa parte que acaba de pasar. Una asambleísta llega, la tumba, miren, la tumba a una de sus colegas. Sin miedo, sin pudor. Diputadas las de asambleístas Creemos, a golpes. Exacto, diputadas de Creemos y del Movimiento del Socialismo fueron quienes se agarraron a golpes después de que el ministro haya respondido a las 11 preguntas. Ahí que también se la habían veíamos a Luisa realizado. Nayar, que es de Comunidad Comunidad Ciudadana. Eva Humeres, la senadora. Y la diputada de Comunidad Ciudadana, Barrientos, fue la que le dijo al vicepresidente David Choquehuanca que era un circo el que habían realizado. Claro, muchos han cuestionado el actuar del vicepresidente, del presidente nato de la Asamblea, que debía poner orden. Pero es que él llamaba al orden, no es que no, David Choquehuanca llamaba al orden. Muy suave, diría yo también. Es su forma de ser, no podemos esperar más de David Choquehuanca. A ver, veamos, ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo a lanzarles la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa? Que estos hechos, que no es la primera vez que se dan, han ocurrido. El primer caso de escándalo, ahora, digamos. Recapitulando un poco, Martín, disculpa, ahora recapitulando un poco a lo que tú dices, que no es la primera vez que se ven este tipo de actos. Recordemos que en la gestión 2021, específicamente el 8 de junio, se llevó a cabo otra interpelación en contra del ministro Eduardo del Castillo, en contra de la aprehensión de la ex y ministra Col, que se agarraron a golpes. Claro. Un diputado de Creemos y otro diputado del Movimiento del Socialismo también se Col. agarraron a golpes. Esta vez fue de mujeres del sector. Montero no era Moro. No, Montero. Era el doctor Montero. Montero, que se agarraron con Gabriel Col. Y Ahí estabas- el Tinku contra el Campa. Estaba haciendo una recopilación anterior porque Teresa Paz le dio un sopapo a Polilla López en la legislativa en el pasado. Luego Filemón Escobar, que también. Fueron 2 casos, digamos, que habían causado repercusión en los medios de comunicación y indignación por cómo estaban legislando los legisladores. Pero tú ya hacías mención a los tiempos actuales. Claro. Y de verdad, yo no entiendo lo que pasa en la Asamblea Legislativa. O sea, había en sus épocas las señoras que se les llamaban las barzolas, que estaban en la parte alta del antiguo hemiciclo, pero parece que se han bajado al hemiciclo. Y me extraña que no exista la Guardia de Seguridad, la policía, que tiene que resguardar y tiene que el presidente llamar para que se pare.
y las veo, creo que vamos a convertir a esa Asamblea Legislativa en un circuito dentro del turismo para que los gringuitos que vienen a visitar el país vayan, se sienten y vean los cachiscanos que hay en cada sesión. La calidad de nuestros representantes, la calidad de nuestros legisladores. Ahí la veíamos a Gladys Quispe, que no pudo con todas, ¿no? Quiso separarlas por un lado, por el otro lado, y no pudo con todas. Pero yo creo que esto llama a la reflexión a todos. Exacto. El momento de votar. ¿Qué calidad de legisladores estamos eligiendo? Porque no puede ser que más allá de un tema, o sea, interpelación o tratamiento de una ley, nuestros legisladores no tengan la capacidad del debate, de poder argumentar sus propuestas, sus rechazos o sus argumentos. Claro. Y tengan que recurrir a las manos, que cada vez se repita esto y que ¿cómo se llama? El poder de la fuerza tenga que imperar, o sea, el quien golpea primero tenga la razón. Claro. Este no es Ahora, la hablando forma de de un calidad, legislativo. Martín, calidad no es que sea estudiada o no, porque la mayoría de estas legisladoras son profesionales, lastimosamente. Pero deberíamos tener como profesionales esa prolijidad de argumentar nuestras posiciones políticas. Debatir. Exactamente, o sea, la calidad no significa, como tú dices, que sean tituladas o no tituladas, no, la calidad significa la capacidad política de poder argumentar, de poder defender sus posiciones o la línea que tengan. Exacto. No, exactamente, tener la capacidad de respetar lo que el otro opina, porque y a consecuencia de todo este bochornoso escenario que se vivió en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las diputadas que fueron afectadas presentaron una denuncia en contra de las diputadas de Creemos, específicamente a la diputada del MAS, Tania Paniagua, quien manifestó que tiene 15 días de impedimento porque habría recibido golpes y llegaron hasta el Ministerio Público, para poder presentar una denuncia por agresión física. Pero por otro lado pedían disculpas, por otro lado pedían proceso en la Comisión de Ética en contra de las legisladoras. Escuchemos las disculpas y lo que decían después de esta bochornosa sesión. Al pueblo boliviano por demostrar esas agresiones y por demostrar esa bajeza en la Cámara de Diputados, pero ya tenemos que mostrar un precedente a estas diputadas de Santa Cruz de que aquí los derechos no se vulneran. A mi persona me han agredido 3 veces. A las 3 veces he tenido que reaccionar para poder defenderme. Nosotros lamentamos mucho porque creo que no es la imagen que tiene que reflejar el Parlamento. Y vuelvo a repetir, estas colegas están acostumbradas y son las mismas que se suben por encima de las sillas, que son como los gatos voladores que aparecen siempre adelante y luego, lo peor de todo, es que se creen las víctimas. Son como 4 las que hemos presentado las denuncias correspondientes que tienen que rendir cuenta, tanto en la Comisión de Ética como también por la vía penal. Y para mí y mi familia, que estuvo mirando todas estas agresiones que me han hecho, porque todas las que estaban, me tenían abajo, eran todos de la oposición. Ahora se hacen las víctimas de decir de que yo les he agredido. Y la agredida he sido yo, porque ellas me han brincado primero. La presenté la denuncia formalmente y en este momento estamos pasándonos al IDIP y al médico forense porque no estoy bien de salud. Y demandamos nosotros y esperemos pues que todas estas autoridades, diputados y senadores quienes han actuado de la manera más vergonzosa para nosotros sean pues remitidas a la Comisión de Ética y no sean apadrinados por Jerjes Mercado ni por nadie y no sean tapados semejante bochorno y vergüenza para el pueblo boliviano y como autoridades. Escuchamos a las legisladoras. Por un lado se presentó la bancada de Creemos y algunas legisladoras presentaron una denuncia penal contra asambleístas del MAS. Por otro lado,
También se presentó desde el Movimiento al Socialismo la denuncia ante la Comisión de Ética y también se anuncia la denuncia penal. Veamos en qué termina. Y hay muchos legisladores que renunciaron a la Comisión de Ética y cada año se renueva. Una Comisión de Ética que en febrero o marzo fue posesionada, si no me equivoco, puesto que las fechas no las tengo muy exactas, pero entre esos 2 meses fue posesionada la nueva Comisión de Ética de este 2023 en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores también se tiene otra Comisión de Ética. Entonces, veamos en qué termina este bochorno en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, también en esta sesión se le dedicó palabras al ministro Carlos Eduardo del Castillo. Le dijeron que se parece a Murillo, Murillo, pero con menos panza. Se llena la boca hablando de golpe. ¿Quién abrió las puertas del hemiciclo para que entre la oposición en ese momento? Usted, pues. Era oficial mayor. ¿Quién tenía la llave? ¿Usted? ¿Usted? Yo sí lo he comparado con Murillo. ¿Ha visto lo que ha pasado por su circo? ¿Y qué cree, pues, que hacía Arturo Murillo? ¿Qué cree que hacía? Menos panza tiene usted. Listo. La misma cosa. Bochorno en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se parece a Arturo Murillo. Usted era oficial mayor y es verdad, era oficial mayor. Ahora, él también aclaraba y decía, en ese entonces el oficial mayor no manejaba las llaves, intentó aclarar un poco también el panorama, pero sin duda lo responsabilizaron a él de la trifulca que hubo ahí entre las asambleístas, que a diferencia de otras peleas que vimos durante el gobierno del Movimiento al Socialismo, ya hablábamos del Camba contra el Tinku, hablábamos de las asambleístas que saltan los curules en el antiguo Palacio Legislativo. Las de calle 7, ¿no? Claro, están ahí las que se refirió específicamente a las aprehensiones que surgieron con la exmandataria Yanine Áñez y con el gobernador Luis Fernando Camacho. Fueron directas los reproches que le hizo al ministro Carlos Eduardo del Castillo, la forma en cómo se llevó la aprehensión a la exmandataria y también al gobernador Luis Fernando Camacho. Y eso fue lo último de lo que se habló en realidad, ¿no? Porque repercusiones de las disque respuestas que brindó fue lo último. Claro. Más se habló de la trifulca. Lastimosamente, este tipo de actos distorsionan el sentido al que se ha llamado a la sesión. Y yo vuelvo a decir que... Una sesión que era sabida, que no iba a haber censura también. Tampoco yo creo es la que gran sesión. Por el bien del país, por el bien de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto oficialistas como opositores, tienen que replantear su forma de hacer política, su forma para dar instrucción a sus legisladores de que realmente legislen, cumplan con esa función y no estén a los puños. Y es lamentable que las protagonistas sean mujeres, ¿no? Bueno, sean hombres o mujeres, es igual. En este caso específico, ¿no? El tema es que no podemos ir a los golpes para transmitir nuestras ideas. Las ideas se las debaten de otra forma. Es lo que dice David Choquehuanca. Por ello convocó a los jefes de bancadas de los 3 partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa a una reunión para replantear cómo se debe llevar una sesión y cómo se debe poner en la mesa los puntos de vista políticos de cada legislador. Esta reunión se tuvo lugar en predios de la vicepresidencia del Estado a la cabeza del presidente nato de la Asamblea, que es David Choquehuanca. Entre tanto, yo creo que va a continuar generando repercusiones la semana venidera y vamos a ver cómo van sanando sus heridas las legisladoras. Por eso creo que vamos a tener que incluir en el tour del turismo para que los turistas vayan a visitar cada vez que haya trifulcas. Todo trabajo legislativo en todo el país, sea la Asamblea, sea el Consejo, sean las departamentales. Y en todos lados se golpea. El trabajo es fiscalizar, aprobar leyes en favor del pueblo que los ha elegido para que los represente, para que luche por sus derechos, para que cumpla las expectativas
educativas en todos los niveles, municipal, departamental, pero sobre todo el nacional. ¿Por qué? Porque es algo que beneficia a todos. ¿Cuántos proyectos de ley hasta el momento están todavía en revisión, estancados, siguen en tratamiento en las comisiones, no pasan de la primera revisión? Y recordemos que hay plazos. Si pasa de una comisión a otra, si pasa de un legislativo, no se puede volver a replantear la reconsideración. Entonces, ¿cuántos proyectos que deberían beneficiar al pueblo están ahí estancados? Y ahí tenemos el ejemplo de la ley del oro. Sin embargo, muchos cuestionan la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros debemos irnos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Sala de Prensa. Quédate con lo que estabas esperando. Mejor velocidad, mejor precio, tecnología renovada, internet, banda ancha, wifi ilimitado de Cotel. Contrata nuestro servicio. Llámanos al 816-1000 o al 816-1216. Cotel, la cooperativa de los paceños. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola amigos, me llamo Donato Espinosa, parte de Vinos y Notas, al cual queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de música, lleno de arte, de cultura, junto a grandes artistas, grandes amigos. Los esperamos, como siempre, en Postdata TV. Postdata TV. Continuamos con Gracias por continuar junto a nuestra programación. Esto es Sala de Prensa. Es un placer estar del otro lado de su pantalla y acompañarlos en esta noche de domingo. Hablamos de casos que causaron repercusión esta semana, sobre seguimientos en denuncias de corrupción, denuncias en la ABC, denuncias por narcoaudios. ¿Qué decía la justicia? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro que sí, un caso de la administradora boliviana de carreteras que se denunciaba la gestión pasada por coimas millonarias en la construcción de la carretera doble vía Sucre-Yamparaes. Recordemos que la construcción de carreteras ha sido también uno de los pilares del gobierno del movimiento al socialismo desde Evo Morales, que ha impulsado la apertura de carreteras, construcciones en doble vía, impulsado créditos millonarios. Yo recordaba al ex vicepresidente viajando a China para pedir créditos millonarios para corredores que se iban a construir en nuestro país. La doble vía Sucre-Yamparaes sin duda era muy esperada y ha generado la polémica y el tema de la reforma de la justicia también por este tema de las coimas millonarias. Por las presuntas coimas millonarias que se generaron, y esta denuncia fue remitida por el diputado Héctor Arce, que lo ven en pantallas, quien denunció que se habría hecho una coima de alrededor de más de 18 millones de bolivianos. En eso se acordó, dice, ¿no? Exacto, sin embargo, desde el Ministerio Público de Sucre dieron a conocer la resolución de sobreseimiento a favor de 12 presuntos involucrados en este caso, quienes fueron liberados de estos hechos de presuntos hechos de corrupción dentro de la administradora boliviana de carreteras. Escuchamos lo que decían desde la Fiscalía. En ese entendido, se ha podido establecer la licitud de todos los actuados realizados por los funcionarios del ABES en su momento, y por ende también se ha podido establecer la continuidad de lo que es la carretera doble vía Sucre-Yamparaes. Ese es en resumen el tenor de la resolución que se ha emitido por parte del Ministerio Público.
Un sobreseimiento que causó indignación a Héctor Arce. ¿Por qué hablamos de Héctor Arce? Porque es el principal denunciante en el caso ABC. Y lo vemos en estas imágenes dando las distintas conferencias desde el mes de agosto de la gestión pasada. Denunció este hecho. El hecho ya lo tenía conocimiento él desde meses antes, puesto que existía un testigo protegido quien daba y develaba estos hechos de corrupción. Son 9 millones de dólares los que se entregó al empresario chino, de China Harbor, quien en Sucre entregó la maleta, hizo aparecer la maleta con los billetes y entregó la supuesta coima, supuesto adelanto según la justicia entregado. Pero Héctor Arce reaccionaba indignado, de impotencia por este sobreseimiento. Es un caso que le llevó meses entablarlo ante la justicia. Incluso el ministro de Justicia en algún momento decía que argumentaba con las pruebas presentadas por Héctor Arce que este caso era fehaciente, y este video fue presentado por Héctor Arce en una conferencia de prensa tras darse a conocer del sobreseimiento. Cambian hojas, cambian el poder y sobreseen, han sobreseído, Dios mío, ¿sabe? No es asimilable este hecho que ha emitido los fiscales de Chuquisaca. Ministro Lima actuaba como abogado de la empresa china de estos servidores públicos corruptos. Y el ministro Montaño me amenazó, me dijo, usted va a pagar daños y perjuicios. Anoche sale un abogado, ya me amenaza con iniciarme procesos para pagar daños y perjuicios. Imagínese, ¿no? Para intentar meterle preso a Héctor Arce con seguridad. Si es el precio que tenemos que pagar por hacer nuestro trabajo de fiscalización, lo vamos a asumir. Este trío de chiflados, así los vamos a llamar, esos 3 chiflados miembros de la Comisión de Calificación han tenido la osadía de sobreseer y cesar este hecho de corrupción. Detrás de este hecho está el vicepresidente, el señor David Choquehuanca, porque hay una afinidad extrema con Gensinina. Se presenta a los hermanos y él ha estado defendiendo a este señor del ABC, y hoy otras instrucciones seguramente. David Choquehuanca implicado, los interculturales implicados, Henry Nina en observaciones debido a ese sobreseimiento de las supuestas coimas entregadas en ABC por el tramo Sucre-Yamparaes, la construcción de China Harbor, que se adjudicó esta obra, mega obra, porque no es una obra pequeña, no es una UPRE, le podemos decir. Los contratos carreteros realmente son millonarios, o por no decirlo, multimillonarios, hasta en las boletas de garantía, boletas de ejecución que se utiliza, son millonarios. Ustedes ven en la Administradora Boliviana de Carreteras, en las oficinas, los proyectos, los estudios a diseño final que se presentan son cajas. Decirles 2 cajas es poco. Te llegan las cajas, 5, 6, 10 cajas de diferentes proyectos, dobles vías, hasta 10 cajas, solamente con el tema de los estudios, los respaldos, las empresas, la empresa verificadora, la empresa supervisora, la fiscalizadora, la que realiza la construcción de la carretera como tal, los proviales para el mantenimiento, luego son cajas y cajas que comienzan a llegar, son contratos multimillonarios, pero sin duda existe una comisión revisadora, calificadora, que se encarga de dar la adjudicación de esta construcción carretera a las diferentes empresas que vienen y solicitan. Entonces, ahí es donde entra este tema de la Fiscalía y dice, el proceso de adjudicación como tal se realizó de manera correcta. La comisión calificadora ha realizado su trabajo de manera correcta. Y el diputado Héctor Arce es el que reiteró nuevamente de que habían suficientes pruebas para poder llevar adelante este caso. Pero ¿qué por ocurre presuntos en el hechos de proceso? corrupción? Claro. Sin embargo, debemos de recordar algo puntual, y es que cuando ya el Héctor Arce había presentado ya la denuncia, se veía de que habían 3 montos muy diferentes, un monto que no era igual al monto que había hecho
el diputado Héctor Arce, al monto que había hecho referencia el ministro Montaño y al monto que había hecho referencia el asesor del empresario de China Check. Entonces, de acuerdo a esos datos, desde el Ministerio Público hicieron referencia de que las pruebas no eran suficientes como para llevar a cabo este caso de presuntas coimas millonarias que se habían generado. Sin embargo, como se hizo un sobreseguimiento, el ministro Edgar Montaño señaló de que no iban a hacer ninguna acción legal en contra del diputado Héctor Arce y también se refirió en cuanto a la construcción de la doble vía de la carretera Sucre-Illamparaíz y señaló que ya hay un avance del 20% físico y que nunca se había paralizado. Y ahí yo me llama la atención la destitución del gerente de vías, presidente de Vías Bolivia, puesto que se hablaba de abusos al interior de la administradora boliviana de carreteras y recordemos que el gerente de Vías Bolivia era el comandante de los Guerreros Azules que enaltecían al presidente del estado Luis Arce Catacora, le decían: Lucho, el pueblo está contigo, Lucho, tantas las arengas, vituperadas, frases, y al final terminan gritando Evo, Evo, Evo. Un hecho que me llama la atención, puesto que el Ministerio de Obras Públicas está ojo al charque con las denuncias de corrupción. Denuncias de corrupción, puesto que este ministerio maneja millones, bien lo decías, ABC maneja millones de bolivianos y dólares, puesto que son obras, mega obras las que se llevan adelante. Héctor Arce solo denunciaba los hechos irregulares de una de estas obras. De uno de los proyectos, los tantos proyectos que continúan en ejecución, que continúan también algunos observados, porque se ha entregado la mayoría de ellos a empresas chinas, que en varios años han estado observados incluso por el Ministerio de Trabajo, porque los mismos trabajadores denunciaban explotación laboral, falta de pago, no un buen ambiente en los campamentos carreteros. Hay campamentos, he tenido la oportunidad de conocer, hay campamentos muy buenos, que prácticamente vives mejor que en tu casa. Pero hay otros campamentos que realmente dan pena. Sin embargo, en cuanto a este sobreseguimiento, quien aplaudió y lo destacó como una victoria fue el abogado del empresario chino y resaltó que esto se debe a las pruebas que no se presentaron y que todos los hechos, todas las denuncias que habría presentado el diputado Héctor Arce no fueron reales. Es una demostración que el Ministerio Público, con mucha objetividad y en base a las pruebas aportadas por todos los coimputados y los propios informes de auditoría que han utilizado o han realizado los fiscales a través del IDIF, se ha demostrado definitivamente que no existen los hechos denunciados por el señor diputado y que todo se resumió finalmente a la intención de un señor Felipe Sandy de extorsionar a la empresa y que, gracias a Dios, resultó todo favorable para nuestros defendidos, demostrándose ahí la inocencia absoluta de todos ellos. Hechos irregulares denunciados por Héctor Arce, entre ellos la entrega de montos económicos en un hotel, la muerte del testigo protegido ya el mes de enero, que se dio a conocer recientemente por Iván Lima. Se cuestiona a Iván Lima, quien según Héctor Arce es abogado, juez y parte en este caso. Se cuestiona la labor de China Check y los contratos afirman que se cambiaron papeles en medio del procedimiento de contratación. Tantas observaciones, pero el caso es sobreseído. Bueno, vayamos precisamente a aquello. O sea, ¿ha cumplido el Ministerio Público con su labor investigativa? Primera pregunta. Las pruebas, la denuncia de Héctor Arce, del diputado Héctor, ¿tendrán realmente el sustento de las pruebas que él dice? Habría que ver. O sea, obviamente él ha presentado pruebas, son documentos, cierto, pero que el ministro de Justicia los ha usado en algún momento para obviamente sustentar que sí. La denuncia. Sí, ahí vamos. ¿Qué rol juega el ministro de Justicia en este caso? Es de todo un poco. Cuarta pregunta, ¿dónde está la Procuraduría? Entonces,
Lo que sucede es que tanto los políticos como la justicia han perdido la credibilidad. Entonces, cuando se hace una denuncia política, que puede tener en este caso todo el sustento, las pruebas fehacientes, pierde credibilidad cuando se la utiliza políticamente. Y en este caso de la justicia, pierde la credibilidad porque para mí es una resolución emitida prematuramente, porque la Fiscalía no ha llegado a hacer, es una valoración para mí de los documentos que ha presentado el denunciante, no un proceso de investigación donde realmente haya hecho el peritaje, haya hecho un estudio de toda la contratación. Porque en para realidad ver, el proceso no se ha cerrado, continúa. Obviamente que sí, Se libera claro, pero aún así es prematuro porque no puedes liberar. Porque prácticamente has dado un criterio jurídico que dice que no hay responsabilidad, o sea, no hay delito. Exacto. Al no haber delito, no tendría sentido de investigar. ¿Qué vas a investigar si no ha habido coimas? No ha sido un adelanto. Eso es lo que... Y de ahí poco a poco va a ir desapareciendo. Claro, entonces va a ir desapareciendo. Y aquí, una vez más, se ve afectada la justicia, cuestionada. ¿Para qué? Para exigir una reforma. Pero... obviamente que los que denuncian quieren una reforma, llegado el momento, aprueban la ley para continuar con el mismo sistema de elección de magistrados, que es a través de una elección electoral politizada y todo aquello, pues es una contradicción. Echa la ley, echa la trampa. No, obviamente que sí. Entonces, lo que va a suceder siempre es que mientras la justicia esté sometida al poder político, los casos de corrupción no van a ser investigados, todo va a ser un proceso solamente de show político y otros tipos de casos. Casos de corrupción que son cuestionados hasta por mismas exautoridades, ahora autoridades en el legislativo. La entrega de montos económicos en físico no se hace según el procedimiento de contrataciones, el procedimiento del SICOES, entre otras normas, decretos que te marcan. Y eso lo dice el senador Paz de Comunidad Ciudadana. Obviamente, claro, tienen que ser a través de cuentas fiscales que se tienen que entregar. Ni 100 bolivianos se entrega así. Cuentas fiscales, cheques, cuentas reales y comprobables de que corresponden tanto a la empresa que se adjudica la obra y también las cuentas del Estado. Con boletas de descargo, obviamente. Una que transfiere, otra que recibe, que son las cuentas que figuran en los diferentes estudios de proyecto y en el proceso de adjudicación también de cualquier proyecto, cualquier construcción, sea carretera, sea un exactamente. Y quien nos los explica mejor eso dice la ley, Rodrigo Paz, quien fue alcalde, quien fue concejal, quien ahora es senador. He sido presidente del Consejo Alcalde y 2 veces diputado uninominal. En mi vida y en la historia de Bolivia jamás he hecho un adelanto a través de una bolsa y un hotel, como en el caso del camino Sucre-Aeropuerto. Eso es algo inédito, eso no ocurre. Y para colmo, ¿cómo se explica que si eso era un adelanto, cómo se devolvió en un garaje? Solo faltaba que la bolsa donde dejaron los 9 millones pusieran una nota, aquí les devuelvo lo que era la coima y perdón por el muertito. Ni 100 pesos das en dinero metálico, todo es por cuentas porque después se tiene que fiscalizar. No es coherente en el sistema, en la 1178, no es coherente ni con la 181, que es el decreto para el tema de licitaciones. No existe esta modalidad, no hay. En el reglamento de contrataciones no existe esta modalidad. No puede ser que por una denuncia en una plaza metan a la cárcel a la gente y otros con 9 millones en una bolsa salgan pues liberados. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Por favor. Este no fue el único caso sobreseído esta semana, sino también se sobreseyó lo que es el caso Narcoaudios, y el expresidente Evo Morales afirmaba lo siguiente a través de su cuenta de Twitter: sobreseimiento es encubrimiento, premio y protección a la corrupción y narcotráfico. Los que manipulan políticamente la justicia y al Ministerio Público son cómplices confesos de estos delitos. La próxima batalla será contra el lawfare de los que quieren destruir al MAS y PSP, afirmaba el expresidente Evo Morales, quien también apoyaba estas denuncias, puesto que son evistas quienes denuncian estos casos, y él daba a conocer
audios de supuesto encubrimiento al narcotráfico. Y es en duda un caso muy delicado porque se denuncia el tema de narcoaudios, de que el expresidente denunciaba que él le ha llegado información de que existe este tipo de laboratorios, este tipo de megafábricas de droga en ciertos puntos del Chapare, pero por otro lado tenemos al mismo ministro de Gobierno y a su viceministro de Sustancias Controladas realizando mega operativos en todo el territorio nacional, pero sobre todo en el mismo Chapare, en Villatunari, se denunciaba precisamente que se ha realizado un mega operativo, se han encontrado mega fábricas y todo lo demás. Entonces, ¿en qué estamos? Hay operativos, se detiene, se lucha contra el narcotráfico, pero continúan las denuncias de narcotráfico por el otro lado y más de paso se realiza el sobreseimiento a algunas denuncias precisamente contra este ilícito que daña a toda la sociedad. Y es más, se denunciaba que en el Chapare se habría realizado la incautación de droga, sin embargo, no se pudo llevar adelante este traslado de estos estupefacientes, puesto que la población no dejó sacar esta droga. Hubo un policía herido, hubo el pasado miércoles específicamente fue cuando encontraron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico un laboratorio donde estarían involucrados algunos comunarios, no voy a llamarlos comunarios, algunas personas dentro de esta fábrica que tenían bajo el mando de sustancias controladas. Sin embargo, un efectivo policial, como tú bien lo mencionabas, Miriam, resultó herido. Sin embargo, recapitulando un poco acerca de este tema de la resolución del narcoaudio, del sobreseimiento de narcoaudios, recordemos que en abril específicamente del año pasado fue que el exmandatario Evo Morales fue quien presentó esta denuncia de presuntos hechos de encubrimiento de narcotráfico. 3 efectivos policiales estuvieron involucrados dentro de este caso. Llegamos al tiempo final de sala de prensa. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros y les pedimos que no se separen de nuestra programación. Postdata TV le brinda una programación variada en fin de semana y entre semana. Amigos, hasta otra oportunidad. Nos quedamos cortos al hablar, puesto que son temas que necesitan mayor análisis, mayor profundidad y más tiempo para nosotros. Y sin duda nosotros estaremos en sus pantallas domingo a domingo, pues tratando de analizar junto a ustedes en casita todos estos temas que sin duda son de interés nacional y por qué no llamarlo también internacional. Compañeros, hasta una siguiente semana. Nos vemos el próximo domingo, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches, hasta el próximo fin de semana.